Buenas. ¿Cómo están hoy? ¿Con frío? Ay, pues estamos muy agradecidos de que el Señor nos mandó mucha lluvia, ¿no verdad? Y también estamos agradecidos que hoy hay un sol bellísimo. Y estamos agradecidos de que nos dio la oportunidad de venir hoy aquí a esta casa. En esta temporada que empezamos ahora aquí, que nos acercamos al jueves que viene, tenemos muchas preparaciones. ¿A quién vamos a invitar a la casa? ¿Qué vamos a preparar de comida? Quiero sugerirles que tengamos otra preparación esta semana. Examinemos nuestra vida. Hagamos una lista, corta o larga, como le sea, de todas las cosas que el Señor ha hecho por usted últimamente. No tiene que ser toda la vida. Vamos a decir últimamente, el último mes, el último año, por las cuales usted está agradecido. Al mirar aquí lo que el Señor está haciendo en nuestro ministerio aquí en WAC en español, yo estoy agradecido por dos cosas. En primer lugar, además de que estamos creciendo en número, yo veo que el Señor está haciendo una obra maravillosa y bellísima en la vida de cada uno de nosotros. Lo veo en el ardor de la fe de ustedes. No solo estamos creciendo en número, estamos creciendo en ese ardor, en esa pasión, en ese deseo de servir al Señor. Y yo estoy agradecido que el Señor está haciendo esto en nuestras vidas. Y estoy agradecido también de que ustedes me han apoyado a mí en mi oportunidad aquí de servirlos a ustedes, de estar con ustedes, de compartir la palabra de Dios con ustedes. Muchos de ustedes vienen después del servicio o del jueves cuando yo estoy enseñando y me dan una palabra de ánimo, de aliento. Y le quiero dar gracias a ustedes y al Señor porque la necesito. Necesito esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo para seguir adelante. ¿Para qué? Para seguir fiel adelante, como hemos estado estudiando en nuestra serie. El pastor Henry Ward Beecher, que fue un pastor que influyó la sociedad para eliminar la esclavitud, dijo una vez: una palabra de ayuda para quien está en apuros es a menudo como un desvío en una vía de ferrocarril, una pulgada entre el desastre y la prosperidad. A veces la diferencia entre la fidelidad y el fracaso reside en una simple palabra de aliento, de ánimo. Hay momentos en que uno se siente al borde de renunciar, de decir ya no puedo más. Sea en su matrimonio, con un hijo, en el trabajo, se sienten al límite y piensan no puedo más. Y la diferencia entre perseverar y rendirse a veces es simplemente una palabra de aliento. Alguien que viene y le da esa palabra. Una palabra de un amigo que puede llegar en un texto en el teléfono, en una llamadita o en un email, o con una mano sobre el hombro. Tú puedes seguir adelante. El Señor te va a apoyar, yo te voy a apoyar. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Momentos en los que nos sentimos que ya hemos llegado al límite, hemos llegado al final de nosotros y ya no podemos más. Y es precisamente en esos momentos cuando necesitamos ánimo. Durante estos 3 meses que hemos estado en nuestra serie, hemos estado estudiando una carta de ánimo que el apóstol Pablo le ha estado dando a su joven amigo, hermano y hijo en Cristo, Timoteo. Es una carta llena de ánimo y Pablo pasaba ya, y esa carta llega a los últimos días de Pablo, cuando Pablo estaba en prisión en Roma y ya veía el final de su vida. En Timoteo 4, capítulo 4 del versículo de 1 al 5, Pablo dirige sus últimas palabras de aliento a su tímido y pasivo discípulo Timoteo, que se siente como que él está al final de sus propias capacidades, de lo que él puede hacer. Y estas palabras podrían ser algunas de las más poderosas que Timoteo
haya recibido. Son palabras que demuestran y responden a esta pregunta. ¿Qué aliento puede sostenernos cuando estamos a punto de rendirnos? Con profunda urgencia, Pablo responde a esta pregunta y anima a Timoteo explicándole la razón para seguir adelante, la responsabilidad que él ha recibido, la realidad que le da valentía y las instrucciones que lo mantienen firme. Las instrucciones que lo mantienen firme. Primero, quiero que leamos el pasaje y después vamos a hablar un poquito de cómo Pablo hace esto en estas instrucciones. Y vayamos ahí al capítulo 4, empezando en el versículo 1. Y dice allí: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no se va a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. No hay nada como la proximidad de la muerte para aclarar el propósito de la vida. Si supieras que tu vida se acerca a su fin y tuvieras una carta que escribir a un ser querido, a un amigo, a tu hermano en Cristo, escribirías cada palabra con sumo cuidado. Esto se hace especialmente evidente en el último capítulo de la segunda epístola de Timoteo. Se hace especialmente evidente en ese capítulo. Al acercarse al final de su carta, la intensidad de su mensaje se agudiza, pues Pablo ya tiene la certeza de que él mismo está muriendo, que el Señor lo va a llamar. Por eso desea animar a Timoteo a seguir adelante, comenzando con la razón para seguir adelante, para perseverar. La presencia de una persona y la esperanza que viene. De ahí es donde viene esa razón para seguir adelante. Pablo comparte esto invocando la realidad más importante, la realidad más eterna e inmutable que se puede imaginar. Pablo comienza invocando la real presencia de Dios, Dios el Padre y también de su Hijo Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, continúa, persiste, porque Dios está aquí. Está presente Jesús, ahora en esta misma hora, conmigo aquí en la cárcel, en esta prisión, mientras escribo esas palabras. Y Timoteo, Jesús está también contigo. Él camina contigo. Él está allí para apoyarte, para ayudarte. Mientras lees estas mismas palabras, Jesús está contigo. Y esa verdad que invita a la reflexión sigue siendo igual de real hoy para nosotros. Dios está presente aquí con nosotros, ahora mismo, obrando en cada uno de nuestros corazones, leyendo nuestras intenciones. Conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestros labios. Conoce nuestros pensamientos y nuestras reacciones. En estos momentos en que quieres rendirte y ya estás en el límite, a lo último de lo que eres, porque te sientes solo, recuerda que no estás solo. Estás en la presencia de Dios. Pero este motivo alentador para seguir adelante es reforzado por tres verdades sobre Jesús que Pablo añade. Pablo continúa diciendo que Jesús juzgará a los vivos y a los muertos. Al principio de su ministerio, Jesús mismo declaró, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Todo juicio les ha sido encomendado a Jesús por el Padre, para que Él lo lleve a cabo.
Y más adelante en la misma conversación, Jesús le dice a aquellos que se oponen a él, le dice, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Ese término ahí, esa frase, el Hijo del Hombre, se refiere allá a un título mesiánico que encontramos en el libro de Daniel, donde el Daniel escribe, vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo y se le dio autoridad, poder y reino. Su dominio es eterno y no pasará, su reino jamás será destruido. Pablo se refiere a Jesús como aquel del cual habló y profetizó Daniel. Jesús, el Rey de Reyes, el que viene a juzgar. Pero Timoteo también sabía que Jesús es el siervo de todos los siervos. Como Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Esta realidad tenía como propósito animar y fortalecer a Timoteo, porque si nuestro servicio será juzgado por el siervo de los siervos, esto significa que él jamás pasará por alto un acto humilde y fiel. Cristo nunca ignorará la constancia y la obediencia de un siervo cuando perseveramos. Una segunda verdad sobre Jesús que debería animar a Timoteo es la inminencia de su venida. Jesús viene. Su regreso, al que el Nuevo Testamento apunta esencialmente como el amanecer de un nuevo universo. En su carta a Tito, el apóstol Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo como la bendita, nuestra bendita esperanza. Y luego Pablo escribe que Timoteo puede sentirse animado con la realidad de que la venida de Jesús traerá y culminará. ¿Qué traerá? Su reino. Su reino. Como leemos allá en Apocalipsis, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Desde el principio de primero de Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo la razón para seguir adelante. Quiere que sirva con esperanza y con ánimo del futuro seguro que viene, recordando la presencia de Dios y la evaluación de Jesús en su venida está cerca. Con esto en mente, Pablo anima a Timoteo a la responsabilidad que él ha recibido y indirectamente la responsabilidad que nosotros hemos recibido. Se trata de una sola declaración compuesta con 5 imperativos. ¿Qué quiere decir imperativos? Verbos que mandan a hacer algo. 5 imperativos concisos ahí en el versículo 2. Y el versículo 2 que dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. El tono imperativo aquí comunica un sentido de urgencia, de que esto no es una opción. Timoteo no debe perder tiempo. Otra traducción dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En primer lugar, Pablo anima a Timoteo a que su responsabilidad es predicar la palabra. Es decir, proclamar el mensaje de la palabra de Dios, como lo estoy haciendo yo, en voz alta. Anunciar la verdad. Pablo anticipó este mandato anteriormente en la carta, en el capítulo 2, versículo 9, cuando escribió, la palabra de Dios no está encadenada. Y luego en el versículo 15 le dice a Timoteo que maneje la palabra de Dios con precisión. Que la maneje con precisión. Y como vimos hace 3 semanas, eso quiere decir que la corte con precisión, sin desviarse a la izquierda o a la derecha, con distracciones, con palabrerías. De nuevo, predica la palabra. El mensaje a Timoteo es, aunque seas tímido, aunque pudieras mantenerte en un segundo plano, allí siempre oyendo y nunca hablando, debes
dedicarte a la predicación pública de la palabra de Dios. Esta es tu responsabilidad. Pero de nuevo, ¿qué predicamos? Predicamos la palabra. Predicamos la palabra. La palabra, esto suena obvio, ¿no? Por supuesto, es la palabra de Dios. Pero no debemos dar por sentada esa verdad, ya que es muy fácil que la gente se centre en nosotros mismos. Quizás algunos de nosotros cambiamos este versículo, prediquémonos a nosotros mismos, en nuestra autoexpresión expresiva, en los chistes que nos gustan decir, en las ideas magníficas que tenemos, las filosofías que nos encantan y otros asuntos. Y todas estas pueden ser de vez en cuando herramientas valiosas. De vez en cuando yo uso un chiste en uno de mis mensajes, está bien. Pero eso no debe ser el centro. El centro tiene que ser la palabra de Dios. Estamos aquí para proclamar la palabra y todo lo que decimos debe llevarnos a la palabra de Dios. Prediquen a Jesús y su palabra. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Dejen que la palabra obre. La segunda parte de esa responsabilidad amplia la idea. Debes de hacerlo en cualquier temporada, en cualquier ocasión, cuando tengas oportunidad y cuando no sea oportuna tampoco, cuando te conviene y cuando no te conviene. No se trata solo de dedicar cuando uno tiene ganas o cuando me cabe en mi horario. Está bien, ahora no tengo que ir al juego de los Dodgers y puedo predicar la palabra. No, es la prioridad de tu vida. Cuando se te dé la oportunidad, recíbela y hazlo. En mi propia experiencia, a menudo yo no me siento capacitado o adecuado para predicar. A veces cuando preparo un mensaje o una lección y la doy, digo, eso no quedó bien. Y sin excepción, siempre hay por lo menos una persona que viene después y me dice, esa palabra me habló a mí. ¿Qué pasó ahí? Mi falta de capacidad, mi falta de ser adecuado a hacerlo, fue llenado por el poder de Dios, por su espíritu que se movió en el corazón de aquellos que oyeron la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Si nos concentramos en hablar la palabra de Dios, no importa cuán adecuado sea, no importa cuán bueno o malo sea mi español, el Señor va a usar su palabra para bendecir. El llamado en esas palabras es esencialmente a una disponibilidad radical. Es para que cada uno de nosotros vivamos con una disposición constante y persistente. Y una de las principales maneras en que nos preparamos y estamos siempre listos para dedicarnos a ser personas de la palabra de Dios es estudiarla. La leemos, la estudiamos, la compartimos con otros hermanos y oímos lo que ellos nos dicen también acerca de eso. Memorizamos pasajes. Recibimos instrucción de cómo estudiar la Biblia un poquito mejor. Nos dedicamos a conocer la palabra de Dios, a conocer a aquellos personajes que vivieron antes de nosotros, caminar con ellos, ver cómo ellos triunfaron, cómo ellos fallaron, cómo el Señor los usó en sus fallos y en sus triunfos. Nos mantenemos conectados con Dios en oración. Alguien me dijo a mí cuando yo era muy joven, si nada más que estudias la palabra y no oras, pues lo estás haciendo incompleto. Oramos y estudiamos. Y entonces cuando Él nos llama, cuando ya estamos preparados, cuando Él nos ha preparado, podemos compartir con otros, podemos repartir la palabra de Dios a otros y dejamos que la palabra de Dios obre en sus corazones. ¿Para qué? ¿Para demostrar que nosotros estamos correctos? No, para transformar sus corazones. Los 3 últimos mandatos de la responsabilidad conforman un triple ministerio. Dice allí, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima. Y hazlo con paciencia, sin dejar de enseñar. Otra traducción dice amonesta, reprende, la misma palabra, y exhorta.
Amonesta, corrige, exhorta, anima. Corregir o amonestar significa mostrarle a alguien dónde se equivoca. Generalmente implica a alguien que ha cometido un error involuntario, que no sabe, no lo hizo intencionalmente, sino que hizo un error, como decimos, un error honesto. Reprender, en cambio, significa confrontar a alguien que a menudo se comporta de manera incorrecta, a propósito, y que necesita cambiar en su actitud y en sus acciones. Quiero ofrecer 2 sugerencias de cómo hacer esto bien, cómo corregir y reprender a otro. En primer lugar, como Jesús dijo, saca primero la viga de tu ojo. Muchas veces cuando vamos a corregir a alguien, tenemos un error en nuestra propia vida. Y el Señor aquí nos llama, antes de ir al otro, a sacarle la pizquita del ojo. Sácate el error de tu propia vida. Corrige y reprende tu propio corazón. Y entonces serás capaz de ver con claridad para ir a ayudar a esta otra persona. Y en segundo lugar, allí mismo en segunda de Timoteo ya hemos estudiado que debemos de reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. El propósito no es, una vez más, de probar que yo soy superior en mi conocimiento de la Biblia o que yo estoy superior en mi justicia. El propósito es de restaurar a aquel que se ha ido por un camino equivocado, de traerlo una vez más a Jesús, de corregir su camino para restaurarlo. Nuestro objetivo es restauración, no corregimos para nuestro orgullo. Lo hacemos porque deseamos estimular a nuestros hermanos y a nuestras hermanas a amar y a hacer buenas obras. Esto significa apoyarlos y brindarles consuelo y fortaleza, palabras que infundan fuerza. Por otro lado, si nunca hacemos esto, si nunca damos este ánimo de exhortar y corregir y reprender, si nunca hacemos esto, pues estamos ignorando algo importante en el ministerio que el Señor nos ha dado. Él nos ha puesto aquí para corregirnos y ayudarnos los unos a los otros. Esa es la función del cuerpo de Cristo. Esa es la bendición del cuerpo de Cristo. Y si no lo estás haciendo, si te estás quedando, ese es su problema, esa es su vida. Entre hombre y mujer nadie se debe meter. ¿Ha oído eso en la iglesia? Tenemos que ayudarnos, hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, tenemos que apoyarnos. Si no, nos estamos perdiendo un componente muy importante de nuestra fe. Cuando encuentres ocasión de corregir, reprender o animar, estás llamado a hacerlo con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Mucha paciencia porque rara vez el cambio ocurre de día a noche. Lleva tiempo. La obra de transformación lleva tiempo. Y las personas necesitan gracia y necesitan tiempo para crecer, para desarrollarse en su fe. También con instrucción y enseñanza cuidadosa para ayudar y a comprender el porqué de lo que estás diciendo. Hermanos, esta es la responsabilidad que hemos recibido. En los versículos 3 y 4, Pablo ahora anima a Timoteo a comprender, después de la responsabilidad que ha recibido, la realidad que nos da valentía. Debemos de predicar la palabra porque la gente tiende a alejarse de la verdad, a rechazar la verdad. Pablo continúa, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esta palabra profética comunica una verdad que encontramos a lo largo de toda la historia registrada en las Escrituras. La palabra de Dios en Jeremías dice: los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta.
yo hubiera cambiado eso aquí. Aquí le encanta así que le di. Así a la gente le encanta escuchar algo nuevo, diferente, sensacional. Más que nada, les gusta que le digan exactamente lo que quieren oír. ¿Han tenido la experiencia de que un amigo o un hermano viene a usted y le pide consejo? ¿Qué cree de esto? Y después de que la conversación haya avanzado como 5 minutos, usted se da cuenta, él no quiere mi consejo. Él quiere que yo le diga lo que él ya había decidido. Así somos muchas veces. Deseamos que nos confirmen nuestros errores para sentirnos que estamos bien. Pero esa no es la obra del Hijo de Dios o del discípulo de Dios. Otra traducción describe esto con la frase, teniendo comezón de oídos. Literalmente quiere decir esto, sintiendo cosquillas en sus oídos. Por eso buscan maestros que confirman sus opiniones y les halaguen la imaginación. Y hermanos, les quiero decir que hay muchas iglesias aquí en los Estados Unidos y en el mundo en que usted se va a encontrar a alguien que le va a decir lo que usted quiere oír, lo que le conviene a usted oír. Pero, ¿quién le está diciendo lo que necesita oír? Puede tratarse de lo que quieren sobre el dinero o la política, sobre el fin del mundo o sobre quienes pecan de una forma distinta a la que yo peco. Sea lo que sea, Pablo dice que la gente prefiere las invenciones que apelan a sus preferencias y no quieren la verdad. Por eso le dice a Timoteo que es esencial predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra a la luz del contexto de toda la Biblia. Predicar la palabra en el contexto de quién es Jesús, de su persona, de su obra, de su vida. No con fines de novedad, entretenimiento o ser popular, sino el objetivo es transformar vidas a través de Jesús. Conformar a la gente a la imagen de Cristo Jesús. Pablo concluye este mensaje de aliento recordando a Timoteo de las instrucciones que nos mantienen firmes. Las instrucciones que nos mantienen firmes. En el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. El ser sobrio también quiere decir ser prudente, con la idea de mantener control sobre nuestros pensamientos y reacciones. Ay, eso está muy difícil. Tengo que controlar mis reacciones. Nos comportamos con moderación y autocontrol, evitando los excesos y hasta pudiéramos decir, mantenemos la calma. Conserva la mente, es el sentido aquí, conserva la mente clara. Esto no nos resulta fácil, a mí no me resulta fácil, así que me imagino que a algunos de ustedes, por lo menos 2 o 3, no les resulta fácil tampoco. Es fácil perder la cabeza en una crisis, en una situación de presión. Tus emociones te dominan, tus pensamientos se vuelven terribles, dudas todo lo que sabes que es verdad. En toda la oposición y dificultades que enfrentaba Timoteo, Pablo le dice que mantenga la calma. Cuando el mundo está sumido en caos y todo se parece que está desmoronando, la estabilidad debe de caracterizar al siervo de Dios. Ser constante, de perseverar. Mantén la calma con control sobre tus emociones cuando todos los demás la pierden. No te dejes de llevar por el pánico o por la presión. Recuerda que pase lo que pase, Jesús sigue siendo el Señor. El cielo sigue siendo real. La palabra de Dios sigue siendo verdad. Y cuando pierdas la calma, cuando tu mente se nuble, recuerda a tu alma, el Señor sigue siendo mi pastor. El Señor sigue siendo mi salvador, mi redentor, el que me apoya día a día.
el que intercede por mí allá en el cielo, Él sigue siendo mi pastor. Mantén la calma en cualquier situación y luego soporta las dificultades, los sufrimientos. Persevera en medio de todo eso. Es un tema recurrente en esta carta, yo diría en el Nuevo Testamento. Hay veces que aquí en nuestra cultura no nos gusta hablar de los cristianos en la cristiandad como algo que necesita sufrimiento. Pero en el Nuevo Testamento el sufrimiento es una corriente que sigue de pasaje a pasaje. Pablo le dice a Timoteo, si no te resulta difícil, quizás no lo estás haciendo bien. Persiste en tus sufrimientos. Habrá pruebas, habrá resistencia, habrá desánimo. Supéralo con valentía y perseverancia. Persevera, no pierdas el sentido del humor ni la esperanza, ni siquiera en las circunstancias más miserables y difíciles. Recuerda que el gozo de Dios es tu fortaleza. Y en tercer lugar, haz la obra del evangelista. Comparte el evangelio, las buenas nuevas con aquellos que lo necesitan. La gente de todo el mundo necesita ánimo y salvación. Y el evangelio es la más fundamental palabra de ánimo que podemos dar. Cuando pasamos por dificultad, tendemos de aislarnos, de ponernos en nuestro propio, como dicen en inglés, cocoon. Nos quedamos ahí cerraditos, cuidaditos, protegidos. No queremos preocuparnos de nadie más, los ignoramos. Pero Pablo dice, no se dejen llevar por el egoísmo, sean sensibles a las necesidades espirituales de los demás. Cuéntenle todo lo que Jesús ha hecho por ti. La mejor manera de compartir el evangelio es decir, mira, esto es lo que Él cambió en mi vida. Esto fue lo que Él transformó. Yo era borracho y ahora no soy borracho. Yo tenía mucho enojo y ahora no tengo enojo. No ha sido fácil, ha sido un camino fuerte, pero Él me ha ayudado a hacer esto. ¿Quién te puede negar eso? ¿Quién te puede decir, no estoy de acuerdo con eso? Lo que el Señor ha hecho en tu vida es la mejor nueva que le puedes dar a otro. No permitas que las pruebas apaguen tu testimonio. Y finalmente cumple con los deberes de tu ministerio. Dios tiene un propósito para ti en esta tierra. Es tu servicio, tu ministerio. Puede ser dar la bienvenida aquí, como tenemos el equipo de bienvenida. Puede ser servir a un vecino, quizás a una viuda allí en tu cuadra que no tiene asistencia, no tiene ayuda y tú la puedes ayudar. Puede ser un niño, un amigo en el trabajo que necesita ánimo. Todo esto es servir en la misión que Dios planeó a ti. Como dijo allá en Efesios 2:10, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Este es tu servicio, tu ministerio, las obras de Dios. Cuando cumple tus deberes, llévalos a cabo de manera completa y exhaustiva. No dejes nada dependiente, da todo de ti. Persiste hasta que la tarea esté terminada. Me encanta lo que dijo Billy Graham. Cada generación es estratégica. No somos responsables de la generación pasada, ni podemos asumir la plena responsabilidad de la siguiente. Pero sí tenemos nuestra propia generación. Dios nos pedirá cuentas de cómo cumplimos con nuestras responsabilidades en esta época y aprovechamos nuestras oportunidades. Hermanos, el versículo 5 es un gran consuelo para esos días de la vida en que se sientan desanimados y no sepan qué hacer. No sé cómo viene usted hoy. Bueno, sé cómo algunos de ustedes vinieron hoy, pero no sé cómo todos vinieron hoy. Algunos quizás estén a punto de rendirse hoy. Tienen un gran desánimo en su vida. Sea cual sea su situación, les aseguro que deben de mantener la calma. Deben de perseverar en las dificultades. Vendrán pruebas.
Habrá decepciones, las circunstancias cambiarán, pero el llamado de Dios nunca cambiará. Su amor por nosotros nunca fallará. Jesús, su juez, su salvador, su rey, siempre estará presente, llenándolos de su fuerza y aliento. Y le quiero aquí poner en un paréntesis también para decir, debemos también de mirar alrededor de nosotros y notar quién necesita aliento. Una de mis oraciones últimamente ha sido, porque yo soy muy analítico, pero no tengo la sensibilidad emocional hay veces para percibir si alguien está en necesidad. Yo le pido al Señor, Señor, cuando alguien entre a la iglesia, yo quiero nada más que ver su cara y saber que necesita ánimo, que necesita que le dé la bienvenida. Todos nosotros debemos de tener ese propósito, de animarnos, de buscar a aquellos que están en necesidad de ánimo. Y su aliento para nosotros siempre será: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y al final de tu batalla descubrirás que vas a poder decir lo que Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Jesús, al punto de ir a la cruz, dejó a sus discípulos palabras de recordatorio de ánimo. Lo hizo por medio de la comunión o la Santa Cena, como la llamamos. Y hoy quiero que aquellos de ustedes que no tienen los elementos todavía, que alcen las manos, y nuestros hermanos van a dar los elementos. Y para referencia futura, casi siempre al final del mes tenemos los elementos allá atrás. Cuando entren, búsquenlos y los pueden recorrer. Aquí tenemos también, hermana, aquí adelante. Y allí, como recordatorio y ánimo para nosotros, el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Y aquí viene la palabra de aliento. Porque todas las veces que coman este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Hermanos, allá atrás vamos a tener la oportunidad, los sugieres van a tener una canastica para dar una ofrenda de ánimo a aquellos que están en gran necesidad. La llamamos la ofrenda de benevolencia, pero es un ánimo cuando alguien viene con una gran necesidad a la iglesia y pide ayuda. Es un gran ánimo para su vida, que nosotros podamos compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros para suplir por sus necesidades. Así que allá tenemos esa oportunidad al salir del servicio. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por estas palabras de ánimo que tú nos has dado. Te damos gracias por el Evangelio, que es
el supremo ánimo para nuestras vidas, esta gran esperanza, esta gran realidad de que por la muerte de nuestro Salvador Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados y nosotros hemos sido justificados. Hemos sido santificados, separados, consagrados para servirte, Señor. Tú estás haciendo una gran obra en nuestras vidas para transformarnos. Y un día, tú nos vas a resucitar de la misma manera en que el Señor Jesucristo resucitó. Y nosotros estaremos contigo en la gloria, en tu presencia santa, con cuerpos glorificados. Señor, te damos gracias por esa gran palabra, ese gran mensaje de ánimo para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que hizo todas estas cosas posibles, oramos estas cosas. Amén.